El estado de Washington se asienta sobre una bomba de tiempo, una cadena de volcanes activos, más que cualquier otro estado de Estados Unidos. Este paisaje inestable dio origen a lugares extraordinarios que desafían toda lógica. En la Catarata Palusse, inundaciones ancestrales esculpieron un cañón dramático donde el agua cae hoy sobre roca basáltica sólida. El monte Santa Elena liberó, en una sola mañana, la fuerza de 1.600 bombas atómicas, transformando el paisaje en cuestión de segundos. Y escondido en la cordillera de las Cascadas, el lago Kolchuk refleja con sus aguas turquesa los picos de granito bautizados como la Espina del Dragón, nombre dado por los primeros escaladores que contaban historias de bestias míticas custodiando estas alturas. Acompáñanos en un viaje por los rincones mejor conservados y las maravillas naturales de Washington, un estado que sorprende incluso a quienes creen conocerlo. El lago Diablo es un embalse artificial ubicado en lo alto de la cordillera de las Cascadas del Norte, conocido por el llamativo tono turquesa de sus aguas y su legado hidroeléctrico. Históricamente, el empinado cañón donde hoy se encuentra el lago Diablo era conocido como Box Canyon. A comienzos del siglo XX, un inversionista que exploraba el potencial hidroeléctrico de la zona decidió renombrarlo Cañón del Diablo, ya que le recordaba a un paraje igualmente escarpado en el suroeste de Estados Unidos que llevaba ese nombre. Con la construcción de una represa del mismo nombre, como parte de un importante proyecto energético, se creó el lago y se lo renombró oficialmente Lago Diablo en la década de 1920. Mientras tanto, los lugareños suelen llamarlo el anillo de humor de los lagos, ya que su color cambia de forma impredecible, adoptando tonos de turquesa, gris pizarra o incluso amarillo mostaza, debido a la reacción de los minerales disueltos con la luz solar. El monte Santa Elena es un estratovolcán activo en el noroeste del Pacífico, célebre por su catastrófica erupción de 1980. Se encuentra en el estado de Washington, como parte de la Cordillera de las Cascadas, una cadena de volcanes que han alternado entre periodos de inactividad y explosivas erupciones durante milenios. El 18 de mayo de 1980, un terremoto de magnitud 5,1 provocó el colapso de todo el flanco norte de la montaña, dando lugar al deslizamiento de tierra más grande jamás registrado. Este colapso repentino liberó la presión del volcán de forma lateral, desatando una devastadora explosión hacia un costado. La erupción también generó un fenómeno conocido como flujos piroclásticos, nubes sobrecalentadas de gas y ceniza que descendieron por la ladera a velocidades increíbles. A pesar de la devastación, la vida regresó con rapidez. En cuestión de meses, ya brotaban flores silvestres entre la ceniza y volvían a aparecer pequeños animales. La Catarata Palusse es una cascada impresionante, formada por antiguas inundaciones
que transformaron el paisaje circundante, cayendo en un cañón profundo con forma de cuenco. La tribu Palus, de quien toma nombre la región homónima, conocía íntimamente la cascada y la llamaba Aput-Aput, que en su idioma significa agua que cae. Durante generaciones, las comunidades nativas americanas se reunían en la zona para pescar y comerciar, ya que los salmones y otros peces podían capturarse en la base de la cascada durante sus migraciones río arriba. En el siglo XX, las cataratas estuvieron a punto de desaparecer cuando se propuso construir una represa hidroeléctrica de 30 metros de altura, aguas arriba, destinada a generar aproximadamente un tercio de las necesidades energéticas del condado. Afortunadamente, el público votó en contra del proyecto, eligiendo preservar el flujo libre de las aguas en lugar de sumergir la cascada bajo un embalse. Gracias a esta decisión, la Catarata Palusse obtuvo reconocimiento oficial como la cascada estatal del estado de Washington en años recientes. El Cabo Flattery marca el punto más noroccidental del territorio continental, donde el Océano Pacífico se encuentra con el estrecho de Juan de Fuca. Estas aguas son conocidas por sus fuertes corrientes, clima cambiante y niebla frecuente, lo que convierte la navegación en una tarea peligrosa. Fue nombrado por el explorador británico James Cook a finales del siglo XVIII, quien creyó que el lugar podría ser un paso prometedor a lo largo de la costa. Su expedición marcó uno de los primeros encuentros europeos documentados con la región, y poco después, el área se convirtió en una escala clave para comerciantes de pieles y mercaderes. Hoy en día, el faro de Cabo Flattery está automatizado, y la isla no está abierta al público general. El acceso al cabo es gestionado por la tribu Makah. El faro de Cabo Flattery fue construido a mediados del siglo XIX en la isla Tatoosh, justo frente al cabo. Originalmente, el faro estaba equipado con una lente de Fresnel, lo que aumentó significativamente el alcance y la visibilidad de su luz. Sin embargo, su construcción representó un desafío logístico considerable, ya que los materiales debían transportarse por terrenos escarpados y descenderse por acantilados. La ciudad de Olympia es la capital del estado de Washington y funciona como el centro político de la región. Conocida por su papel en la formulación de políticas y su cercanía a importantes vías fluviales, la ciudad es un punto de encuentro entre la historia y el entorno natural. Su historia abarca desde ser un centro indígena de comercio hasta convertirse, en el siglo XIX, en un asentamiento que evolucionó hasta ser la sede del gobierno regional. El Capitolio del Estado de Washington es el conjunto de edificios gubernamentales ubicado en Olympia, cuya cúpula es una de las más grandes de su tipo. Construido a comienzos del siglo XX, el Capitolio fue diseñado para reflejar las aspiraciones de una región en crecimiento.
En sus jardines se encuentran estatuas y monumentos conmemorativos, entre ellos uno en honor a los trabajadores que construyeron la estructura original. El estrecho de Puget, una extensa y compleja red de vías navegables, es uno de los rasgos más característicos de la región, extendiéndose desde el Océano Pacífico a través del estrecho de Juan de Fuca hasta la capital del estado. En el siglo XIX, cuando las rutas acuáticas eran más prácticas que los caminos terrestres, el puerto de Olimpia se convirtió en un enlace crucial entre la región y el resto del mundo. Los colonos que llegaban por tierra completaban su viaje en los muelles de Olimpia, y los productos locales se exportaban por barco. Las mareas del estrecho de Puget están entre las más intensas del mundo, con variaciones significativas entre la marea alta y la marea baja. Esta acción de las mareas genera ecosistemas únicos, como planicies intermareales y praderas de zostera marina, esenciales para los peces juveniles y aves migratorias. Lamentablemente, el estrecho enfrenta numerosos desafíos en la actualidad, como la contaminación y la pérdida de hábitat, lo que ha impulsado constantes esfuerzos de conservación. La catarata Snoqualmie es una de las cascadas más reconocidas del noroeste del Pacífico, famosa por su altura, su importancia cultural y su papel en la generación de energía hidroeléctrica. La cascada es central en las tradiciones de su tribu homónima, la tribu Snoqualmie, quienes la consideran un lugar sagrado de creación y renovación. Las historias tradicionales describen la cascada como el lugar de nacimiento de los primeros pueblos Snoqualmie, y se dice que su niebla transporta las oraciones hacia el mundo espiritual. A fines del siglo XIX, la catarata se convirtió en una fuente de energía hidroeléctrica, una de las primeras en la región. Se construyó una planta en su base, que aún sigue en funcionamiento hoy en día, siendo una de las instalaciones hidroeléctricas operativas más antiguas. Con el paso de los años, la cascada también ha aparecido en la cultura popular, siendo más conocida por su aparición en la serie de televisión Twin Peaks. El Monte Baker, un imponente estratovolcán, es una de las cumbres más destacadas de su región. Conocido por sus intensas nevadas, ostenta el récord de mayor acumulación de nieve en una sola temporada. Aunque es un volcán activo, su última erupción significativa ocurrió hace más de un siglo. Curiosamente, la montaña genera su propio microclima, envolviendo con frecuencia su cima en nubes, mientras las áreas circundantes permanecen despejadas. Este fenómeno le ha valido el apodo de la montaña tímida. En la actualidad, los glaciares del monte están en retroceso debido al cambio climático, dejando al descubierto artefactos y restos de erupciones pasadas, los cuales los científicos estudian para comprender mejor la historia del volcán.
El perfil urbano del centro de Bellevue refleja su transformación de una pequeña comunidad agrícola a un moderno centro urbano. La ciudad fue colonizada por primera vez en la década de 1860, cuando pioneros como Aaron y Ann Mercer reclamaron tierras en lo que hoy se conoce como Mercer Slough. Durante sus primeros años, Bellevue prosperó gracias a la agricultura. Familias nipoamericanas, como el clan Takami, cultivaban campos de fresas a comienzos del siglo XX, lo que le valió a la ciudad una reputación como centro agrícola. Trágicamente, durante la Segunda Guerra Mundial, todas las familias nipoamericanas de la zona fueron enviadas por la fuerza a campos de internamiento, lo que devastó la comunidad agrícola y allanó el camino para el desarrollo comercial tras la guerra. Hacia mediados del siglo XX, Bellevue fue incorporada oficialmente como ciudad e inició un período de crecimiento explosivo. La población aumentó rápidamente durante las décadas de 1950 y 1960, y el que alguna vez fue un pueblo rural comenzó a desarrollar un modesto perfil urbano hacia la década de 1980. El lago Sammamish, un extenso lago de agua dulce, ocupa un lugar central en la geografía y la vida recreativa de Bellevue. Con unos 11 kilómetros de longitud, recibe más de 1 millón de visitantes al año para actividades como navegación, pesca, natación y esquí acuático. Desde el punto de vista ecológico, el lago también es relevante, ya que es el sexto más grande del estado y alberga una gran diversidad de especies. El Parque Natural Mercer Slough es un humedal protegido en el corazón de Bellevue, destacado por ser el mayor humedal de agua dulce que aún se conserva en la zona. Este parque único es un refugio de totoras y corredores de vida silvestre, enclavado entre infraestructuras urbanas, flanqueado por autopistas y edificios altos, pero rebosante de garzas, castores y una infinidad de especies vegetales. Su red de pasarelas y senderos permite a los visitantes recorrer el área a pie o en canoa, entre cursos de agua y vegetación. Rattlesnake Ledge, un destacado saliente rocoso, es un destino de senderismo muy popular, conocido por sus amplias vistas de los valles y cuerpos de agua circundantes. La cresta fue modelada por actividad glacial ancestral y bordea una enorme morrena glacial dejada hace unos 17.000 años por una capa de hielo que cubría la región. El nombre Rattlesnake, serpiente de cascabel, no proviene de serpientes, sino de un sonido malinterpretado por un pionero. En 1855, unos topógrafos que acampaban en la zona se sobresaltaron por un traqueteo entre las malezas que parecía de una serpiente, pero que en realidad provenía de vainas de semillas secas agitadas por el viento. Hoy en día, Rattlesnake Ledge es una de las caminatas de un día más populares de la región, gracias a su accesible y bien mantenido sendero de 3,2 kilómetros, que asciende aproximadamente 350 metros desde la orilla del lago hasta la cima del saliente. El lago Rattlesnake, ubicado al pie del saliente rocoso, se formó cuando el agua comenzó a filtrarse en lo que alguna vez fue un pueblo minero, hasta inundarlo por completo.
De hecho, la zona que lo rodea era originalmente una pradera baja conocida como Rattlesnake Prairie, hasta que en 1915 el lago se formó de manera repentina debido a un error de ingeniería. El pueblo, que en su momento albergó a trabajadores dedicados a la extracción de carbón y arcilla, hoy yace sumergido, y sus restos son visibles ocasionalmente durante épocas de bajante. Los niveles de agua del lago varían según un acuífero subterráneo, que se llena y se vacía en función de las lluvias estacionales. La cascada Velo de Novia es una cascada en el estado de Washington que debe su nombre a su apariencia, ya que el agua cae en un velo fino que recuerda al delicado tejido de un velo nupcial. La cascada se alimenta del deshielo y la escorrentía de las montañas cercanas, generando un flujo constante que varía según la estación del año. La zona que la rodea formó parte de una antigua operación maderera, y aún se pueden ver restos de vías de tren a lo largo de algunos senderos. Estas vías servían para transportar madera desde los densos bosques, una práctica que moldeó la economía de la región a comienzos del siglo XX. Conocida como la Ciudad de las Lilas por la abundancia de arbustos de lilas que florecen en primavera, Spokane ha sido hogar de pueblos indígenas durante miles de años, siendo la tribu Spokane sus principales habitantes. El pueblo Spokane vivía a orillas del río, donde pescaban salmón, cazaban animales y aprovechaban los recursos de los bosques circundantes. Sin embargo, la llegada de comerciantes de pieles a principios del siglo XIX pronto transformó el paisaje, al asentarse misioneros y colonos que introdujeron la agricultura y la industria. Los tratados y negociaciones territoriales forzaron a los Spokane a trasladarse a reservas, alterando profundamente su vínculo con el río y la tierra. El centro de la ciudad está marcado por la presencia de la histórica Torre del Reloj, que formaba parte de una antigua estación ferroviaria. Originalmente pertenecía al gran depósito ferroviario del Great Northern Railway de Spokane, en una época en que los ferrocarriles eran el pilar de la economía local. En la década de 1970, la estación fue demolida, pero la Torre del Reloj fue conservada. El reloj aún funciona y es mantenido por trabajadores municipales, quienes lo ajustan manualmente durante los cambios de horario por el horario de verano. Las cataratas Spokane son el corazón de la ciudad, donde el río Spokane se divide en dos tramos, el superior y el inferior. Durante el primer período industrial, las cataratas fueron aprovechadas para impulsar aserraderos, molinos harineros y, con el tiempo, plantas hidroeléctricas. El Cabo Desilusión, un escarpado promontorio en la desembocadura de un importante río, recibió su nombre de un explorador que no logró encontrar la entrada del río durante su travesía. Conocido como el Cementerio del Pacífico, esta zona se ha cobrado cientos de embarcaciones a lo largo de los siglos, debido a los bancos de arena en constante cambio, las fuertes corrientes y la niebla frecuente.
Uno de los naufragios más conocidos fue el del USS Peacock, un buque de la Armada que encalló en 1841 mientras intentaba cruzar la barra del Columbia. La tripulación sobrevivió, pero los restos del naufragio bloquearon el paso durante semanas, reforzando la reputación de peligro del cabo. Allí se encuentra uno de los faros más antiguos de la región, cuya construcción no fue tarea sencilla. Los materiales tuvieron que ser transportados por empinados acantilados, y los trabajadores enfrentaron condiciones climáticas extremas y aislamiento. Bellingham, una ciudad con profundas raíces tanto en la industria como en la naturaleza, se encuentra entre una bahía y una cadena de colinas boscosas. Sus costas fueron hogar de pueblos salish de la costa, como las tribus Lumi, Nuxalk, Samish y Semiahmoo. El gran auge de la zona llegó en el siglo XIX, cuando la fiebre del oro del río Fraser, en la Columbia Británica, atrajo a unos 75.000 buscadores de fortuna que pasaron por la bahía de Bellingham como punto de partida hacia el norte. Justo al sur de la ciudad, Chuckanut Drive serpentea junto a los acantilados, ofreciendo vistas espectaculares de las bahías Samish y Bellingham. Originalmente fue una ruta forestal precaria en la década de 1890, que más tarde fue tallada en los acantilados de arenisca con la ayuda de trabajo forzado de convictos hacia 1910. Al inaugurarse, se convirtió en la primera carretera escénica costera del estado de Washington y ganó rápidamente fama por su belleza y sus curvas cerradas. A lo largo de los años, derrumbes y deslizamientos de tierra han puesto a prueba a los ingenieros, pero Chuckanut Drive sigue siendo una de las rutas panorámicas más populares de la región. Desde la belleza serpenteante de Chuckanut Drive, se divisa, justo frente a la costa, la isla Dot. Este islote boscoso, de apenas unas 2 hectáreas de extensión, está protegido como parte de la reserva conmemorativa Cyrus Gates, administrada por The Nature Conservancy. Recibe su nombre en honor a Cyrus Gates, un filántropo de principios del siglo XX que contribuyó al desarrollo de parques locales. Sin embargo, la mayoría de los residentes simplemente la llaman Isla Dot, por su tamaño diminuto. Muy por encima de Chuckanut Drive, en las laderas de la montaña Chuckanut, se encuentra Fragrance Lake, un pequeño lago boscoso con un nombre que suele levantar cejas. Los excursionistas ascienden por un bosque cubierto de musgo hasta llegar a este estanque tranquilo rodeado de coníferas. A pesar de su belleza serena, el nombre Fragrance, fragancia, fue asignado con sarcasmo, debido al intenso olor de las floraciones de la col de mofeta, una planta de humedal conocida por su característico y desagradable aroma a podredumbre. Martha's Beach, también conocida como Bahía de Martha, es una tranquila zona costera, caracterizada por su costa rocosa y piedras lisas y redondeadas, que crujen y se desplazan con el vaivén de las mareas. Estas piedras han sido pulidas durante siglos por la acción constante de las olas. El nombre proviene de Martha,
una ermitaña de los primeros tiempos de la colonización, que vivía en una cabaña de madera a la deriva cercana y era conocida por remendar las redes de los pescadores a cambio de provisiones. Según cuentan, solía recorrer la playa cada día recogiendo conchas y maderas flotantes, y su presencia se volvió tan familiar que la zona fue nombrada en su honor. También es conocida por sus piscinas de marea, que en su momento fueron zonas de recolección para comunidades indígenas, las cuales practicaban una extracción sostenible de almejas. Hoy en día, se recuerda a los visitantes que caminen con cuidado para no dañar estos frágiles ecosistemas. La garganta del río Columbia, un cañón imponente esculpido por el río Columbia, sirve como frontera natural entre los estados de Washington y Oregón. El microclima de la garganta favorece una gran diversidad de vida vegetal, desde pastizales semiáridos en su extremo oriental hasta bosques densos en el lado occidental. Es conocida por sus vientos legendarios, ya que el efecto de túnel natural puede generar ráfagas tan fuertes que han llegado a volcar camiones en la autopista cercana. Estos mismos vientos atraen a kitesurfistas y windsurfistas, que cruzan el río a velocidades que rivalizan con el tráfico de carretera. El lago Chelan, un fiordo de origen glaciar con aguas sorprendentemente claras, fue un recurso clave para las tribus locales, que pescaban en sus aguas y recorrían su longitud en canoas de cedro. A fines del siglo XIX, vapores como la Lady of the Lake se convirtieron en salvavidas para los colonos, transportando mercancías y personas hacia asentamientos remotos. Estas embarcaciones desafiaban los vientos impredecibles del lago, lo que les valió apodos como la Armada de Agua Dulce por la tenacidad de sus tripulaciones. Más adelante, las orillas del lago albergaron huertos de manzanos plantados por pioneros, atraídos por el microclima único del valle. Hoy en día, viñedos salpican las laderas, aprovechando ese mismo clima que antes sustentaba las manzanas. La ciudad de Tacoma creció desde sus orígenes como terminal de ferrocarriles transcontinentales y centro de aserraderos. Originalmente, el área fue hogar de la tribu Puyallup, quienes habitaron durante miles de años las orillas de la bahía Commencement, dependiendo de los ríos y del agua salada para la pesca del salmón y el comercio. Su cultura estaba profundamente conectada con la tierra y el agua, con campamentos estacionales repartidos por toda la región. A mediados del siglo XIX, los conflictos entre los pueblos indígenas y los colonos se intensificaron, dando lugar a la Guerra del Estrecho de Puget. La guerra terminó con la reubicación forzada de muchos integrantes del pueblo Puyallup en reservas, lo que permitió que la ciudad se desarrollara como un centro comercial. Su historia estratificada se refleja en estructuras como las iglesias presbiterianas y en hitos naturales de la zona.
La primera iglesia presbiteriana de Tacoma, una imponente estructura de estilo neogótico, fue construida a finales del siglo XIX. Es una de las instituciones religiosas más antiguas de la ciudad, fundada por los primeros colonos que buscaban crear un espacio espiritual y de reunión comunitaria. Su arquitectura de estilo gótico revival destaca por las altas agujas y los intrincados vitrales. La campana de la iglesia, rescatada del edificio original, aún suena durante los servicios religiosos. Su tañido fue, en su momento, una señal de reunión comunitaria en tiempos de crisis. El lago Steilacoom, ubicado al suroeste de Tacoma, ha desempeñado un papel importante tanto en la recreación como en el desarrollo regional. Originalmente, el lago formaba parte de las rutas de pesca y comercio utilizadas por las tribus originarias. Con la llegada de los colonos, se convirtió en un sitio clave para aserraderos y operaciones madereras, ya que los bosques circundantes proveían de materia prima a las industrias en expansión de Tacoma. El lago Kolchok, un lago alpino alimentado por glaciares, se encuentra al pie de imponentes picos de granito, conocidos por sus crestas rocosas en forma de escamas. Los primeros montañistas bautizaron la zona como la espina dorsal del dragón, entretejiendo relatos de bestias míticas que custodiaban las alturas. En invierno, el lago se congela y forma una capa similar al vidrio, cuya superficie queda grabada por los patrones del viento. Esquiadores de travesía y excursionistas con raquetas de nieve se aventuran por el terreno, aunque las avalanchas provenientes de las laderas cercanas representan un riesgo constante. Hoy en día, el lago forma parte del área silvestre de los lagos alpinos, creada para proteger esta región montañosa. Seattle se ubica sobre una estrecha franja de tierra entre las aguas saladas del estrecho de Puget y el lago Washington, flanqueada por las montañas olímpicas al oeste y las montañas Cascade al este. En las últimas décadas, la ciudad ganó fama por su cultura del café y por ser la cuna del género musical grunge. La escena de rock alternativo subterráneo de Seattle explotó a nivel mundial con el surgimiento del grunge. Bandas como Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden y Alice in Chains alcanzaron fama internacional. Al mismo tiempo, marcas locales como Starbucks comenzaron a exportar la cultura cafetera de Seattle al mundo. La ciudad también se forjó una reputación por su compromiso cívico y espíritu de protesta, especialmente cuando decenas de miles de activistas tomaron las calles durante las protestas antiglobalización que interrumpieron las reuniones de la Conferencia de la Organización Mundial del Comercio. Construida para la Exposición Universal de 1962, la aguja espacial se eleva a 184 metros de altura y rápidamente se convirtió en un símbolo perdurable de Seattle. Su diseño futurista, una torre esbelta coronada por una plataforma de observación con forma de platillo volador,
capturó el optimismo de la llamada era espacial. En su momento, el proyecto fue considerado ambicioso y arriesgado, debido a su altura sin precedentes y su forma inusual, que incluía un restaurante giratorio en la cima. Sin embargo, la aguja espacial fue un éxito instantáneo y recibió a millones de visitantes durante la feria. La torre fue construida para resistir terremotos y fuertes vientos, y hoy en día figura con frecuencia en fotografías del perfil urbano de Seattle y en la cultura popular. Inauguradas en enero de 2018, las esferas de Amazon, también conocidas simplemente como las esferas, son una incorporación moderna y llamativa al paisaje urbano de Seattle. Estas tres estructuras esféricas forman parte del campus central de la sede de Amazon y funcionan como espacio de trabajo y área de descanso para empleados, todo enmarcado en un exuberante jardín interior. En un intento por incorporar la naturaleza al entorno laboral diario, Amazon diseñó las esferas bajo principios biofílicos, permitiendo que las reuniones se realicen en salas de vidrio rodeadas de vegetación, en lugar de oficinas tradicionales. En su interior albergan más de 40.000 plantas provenientes de distintas partes del mundo, recreando un entorno de bosque nuboso en pleno corazón de la ciudad. La más grande de las esferas contiene árboles altos e incluso una cascada, manteniendo durante todo el año un nivel de temperatura y humedad tropical para favorecer la vida vegetal. Aunque están destinadas principalmente a los trabajadores de Amazon, las esferas ofrecen visitas públicas en días seleccionados, permitiendo que el público general las experimente de primera mano. Dominando el horizonte al sureste de la ciudad, el Monte Rainier es un imponente estratovolcán que se eleva a unos 4.392 metros sobre el nivel del mar. En los días despejados, su cima nevada es visible desde las calles de Seattle, funcionando como un ícono natural constante para la ciudad. En 1899, el Monte Rainier y su área circundante fueron designados como el Parque Nacional del Monte Rainier, convirtiéndose en el quinto parque nacional del país. Dentro del parque, la montaña y sus laderas se preservan como una zona silvestre, con praderas alpinas, bosques antiguos y decenas de glaciares. De hecho, el Monte Rainier posee más hielo glaciar que cualquier otro pico en los Estados Unidos continentales. El Parque Nacional Olympic es conocido por sus paisajes costeros, boscosos y montañosos, cada uno moldeado por fuerzas geológicas a lo largo de millones de años. El parque incluye un tramo de la costa del Pacífico, uno de los pocos lugares donde la Tierra permanece en gran medida intacta, sin intervenciones del desarrollo urbano. Las montañas olímpicas, situadas en el centro del parque, se formaron por levantamiento tectónico, mientras que los bosques lluviosos y los ríos fueron esculpidos por glaciares y lluvias intensas.
Esta variedad de paisajes sostiene una amplia gama de ecosistemas, algunos de los cuales no existen en ninguna otra parte del mundo. La playa de Rialto, ubicada a lo largo del Océano Pacífico, es conocida por sus orillas cubiertas de madera a la deriva, piscinas de marea y farallones marinos frente a la costa. A diferencia de las playas arenosas tradicionales, la costa de Rialto está bordeada por enormes troncos arrastrados hasta la orilla por las fuertes olas. La selva Jo es uno de los pocos bosques templados lluviosos que aún existen en el mundo. Recibe una cantidad extraordinaria de precipitaciones cada año, lo que genera un entorno donde musgos, helechos y árboles gigantes dominan el paisaje. Altísimos ejemplares de picias de Sitka y tsugas occidentales, algunos de los árboles más altos de la región, prosperan en estas condiciones húmedas. Por su parte, el río Jo, que atraviesa la selva, se origina en un glaciar de las montañas olímpicas. Con el tiempo, el río ha cambiado su curso, dejando tras de sí zonas de llanuras de inundación y bosques antiguos. Este es el estado de Washington, una tierra de maravillas ocultas y notables obras arquitectónicas. Ahora, si no quieres perderte las maravillas más increíbles de Dakota del Sur, no te pierdas este video.